continuar con el estudio que estamos haciendo de la historia de la salvación. Hemos visto a grandes rasgos cómo se va expresando la palabra a través de la Escritura para darnos a revelar precisamente la salvación que Dios nos ofrece. La vez anterior habíamos ubicado cómo se va dando esta salvación a través de una historia o economía de la salvación, como le habíamos llamado, pero ahora se trata de ir profundizando esto desde la misma Escritura. Dentro de lo que ustedes ya han estado viendo en la introducción que están viendo con Rodrigo, me di cuenta que manejaron en la cuestión del Pentateuco los documentos, es decir, las diversas tradiciones que encontramos en el Pentateuco. Vi que lo tenían proyectado, que era la yavista, la eloísta, la sacerdotal y la deuteronomista. ¿Se acuerdan? Todavía no la vemos. ¿Todavía no la vemos? Esta semana empezó. Esta semana. Según es que vi empezó. que ya lo tenía proyectado, entonces, bueno, pues vamos a ver. Entonces, vamos a ubicar que dentro de la Escritura, los textos son una obra de redacción. Aunque hay una inspiración por parte de Dios, pues el redactor utiliza recursos literarios. Dentro del Pentateuco vamos a encontrar 4 estilos, digámoslo así, que son documentos que van a irse amalgamando en los textos para darnos a conocer precisamente la historia de la salvación. Les había dicho ya que eran 4 documentos o 4 estratos, que es el yavista, que se va a distinguir con una J, y una característica muy concreta va a ser el nombre de Dios como Yahvé. Esa es una característica importantísima y muy fácil de detectar. Entonces, cuando nosotros, al estar leyendo el Pentateuco, es decir, nuestros primeros 5 libros de la Escritura, y veamos un texto donde aparece el nombre de Dios como Yahvé, documento yavista, perdón. Cuando sea el nombre de Dios Elohim o Elohim, pues es el documento eloísta. El deuteronomista será toda la cuestión precisamente de las leyes, el Deuteronomio, y se va a ir integrando dentro de los demás textos. Y la tradición sacerdotal o el documento sacerdotal, pues va a ser prácticamente toda la cuestión de Levítico, y también va a tener pues algunos textos. Poder distinguir desde dónde inicia hasta dónde acaba la influencia de cada uno de estos documentos es un poco complicado. Más bien vamos a tratar de entender que están dispersos, ¿sí?, e incluidos en esos 5 libros, y esto es importante. Encontramos esta presencia a veces de manera continua, un documento y sigue otro dentro de un mismo texto, pero eso no es tan importante, sino lo importante es descubrir cómo la historia de la salvación se va a ir reflejando de acuerdo a ciertas características que nos van a ir reflejando cada uno de estos documentos. Bien, entonces vamos a iniciar con el documento yavista, y tenemos que ubicarlo como un documento, primero, político y teológico. ¿Por qué? ¿Por qué político? Porque este documento se va a desarrollar, o estos textos se van a desarrollar hasta el siglo X antes de Cristo. Fíjense qué interesante, siglo X antes de Cristo. Por lo tanto, tenemos un sinfín de años atrás de lo que nos está narrando en realidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que van a reflejar? Pues sin duda alguna va a reflejar, en primer lugar, la inspiración de Dios, pero también va a reflejar la tradición o la situación sociopolítica que se está viviendo en ese momento. Por eso hay un reflejo de esta realidad en el documento, pero es un documento teológico porque precisamente nos va
a dar toda una intencionalidad de revelación del sentido salvífico. Bien, nos vamos a ver o a descubrir que en este contexto de ubicar un documento yavista, vamos a tener a la base un texto. Y estamos hablando de Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Y podemos decirnos, o podemos preguntarnos más bien, bueno, ¿por qué un texto clave? Y nos estamos yendo hasta el capítulo 12 y dejamos 11 capítulos pasar de largo. Bueno, porque precisamente este texto va a amalgamar todo el sentido de los textos o de los capítulos anteriores, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Lo importante es descubrir que este texto de Génesis 12, 1 al 3, es un texto clave. Y cuando decimos que es un texto clave, es decir, es un texto que va a iluminar todo el sentido de esta tradición yavista. Y vamos a ir descubriendo en este día cómo, al leerlo desde esta perspectiva como un texto clave, vamos a descubrir muchas cosas que quizás ya habíamos leído y vamos a decir, con razón, esto sucede así en la Escritura. Bien, el texto clave de Génesis 12, 1 al 3, hace referencia al llamado de Abraham. Lo tenemos ahí en la proyección para ubicar 3 capítulos. Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Bien, este texto de Génesis 12, 1 al 3, es el llamado de Dios que hace a Abraham para ubicarlo desde una vocación, o es el llamado, la vocación de Abraham. Pero tenemos que entender este texto desde una realidad. Primero, el texto inicia con un imperativo. Hay que poner siempre mucha atención cómo se va reflejando el texto. Y lo primero que nos decía el texto era: vete de tu tierra y de tu patria. Por lo tanto, nos está reflejando un verbo imperativo, es decir, es una orden. Pero vemos entonces cómo no se va poniendo ninguna condición. Simplemente es vete, y esto ya nos está ubicando una cosa, que Abraham precisamente tiene que depender de la obediencia de Dios o a Dios para poder realizar esta migración o esta salida que va a ser precisamente dentro de su estilo de vida. ¿Por qué? Porque sabemos, según uno lo va a ir reflejando en la misma Escritura, Abraham era un hombre con la vida ya resuelta, ¿sí? Que no tenía hijos, ciertamente, hijos propios, descendencia propia, pero tenía una vida resuelta, era un hombre con dinero, es decir, era un hombre con una posición bastante cómoda, tenía sirvientes, tenía trabajadores y tenía pues ganado, que era pues algo que refleja una buena situación económica. Y entonces vamos ubicando esta realidad: vete de tu tierra y de tu patria, de la casa de tu padre. Este imperativo significa abandonar todo lo que te da precisamente una seguridad. Claro, la tierra nos da una seguridad, pero también nos da una identidad. Aunque muchos de la mayoría quizás vivimos aquí y nos da una identidad el vivir en esta ciudad, pero la mayoría somos de otra parte, ¿sí? Y aunque podamos estar muy a gusto aquí porque esta tierra nos ha recibido, nos ha acogido, nos da de comer, pero siempre nuestra identidad primera va a ser la patria, ¿sí? Es decir, nuestro lugar de origen. Y por lo tanto, salir de la tierra de origen siempre causa conflicto. Pues imagínense, vete de tu tierra, de tu patria y de tu casa,
Y precisamente viene ahí algo importante, que ya son 3 condiciones de promesa que vamos a encontrar. Y le dice Dios: vete a la tierra que yo te mostraré. Aquí realmente Abraham, como más adelante nos va a decir el texto, él se va siguiendo precisamente las promesas de Dios. Pero realmente aquí hay un sentido de fe, porque ¿cuál tierra? Él no la conocía. No estábamos en estos tiempos en que podíamos decir, a ver, ubicándola en un mapa, en un GPS, ¿no? Google. Exactamente. Google Maps. No hay una realidad que él pueda constatar. Entonces encontramos que a través del texto Dios le está haciendo a Abraham 3 promesas. La primera promesa entonces es una tierra que Abraham no conoce, sino que él tendrá que precisamente descubrir. Pero también le va a ir diciendo que no solamente una tierra, sino engrandeceré tu nombre y haré de ti una gran nación. Esto ubica una segunda promesa, que es precisamente la promesa de la descendencia. Y vamos a ir encontrando adelante del texto de este capítulo 12 cómo se va cumpliendo esta realidad. Pero aquí viene también la misma situación. Nos dice el texto que Abraham era un hombre ya anciano, su esposa también. Entonces realmente esto que hace Abraham de abandonarse en Dios es un acto de fe. ¿Por qué? Porque todo lo que está delante de él, es decir, todo el panorama de su realidad, pues parece ilógico. ¿Cómo tener descendencia bajo estas circunstancias o condiciones? Pero surge la tercera promesa, y es la promesa de bendición. Sé tú o serás tú, lo podemos ubicar en un futuro perfectamente, una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Y aquí viene lo más importante: por ti se bendecirán todos los pueblos o los linajes de la tierra. Bien, aquí tenemos que hacer una señalización, o tenemos que ubicar precisamente una realidad. Estamos hablando de la historia de la salvación, donde ubicamos un proyecto salvífico para el ser humano. ¿Podemos detectar aquí este sentido de salvación? ¿Sí? ¿En dónde? En el linaje, porque de ahí vamos a conocer nosotros a Jesús, que viene a ser la salvación de todos. Bien, una es por el linaje, pero ¿qué les parece si hacemos un pequeño ejercicio? Podemos traducir o podemos cambiar, digamos, la palabra bendición por salvación. ¿Sí? Y entonces encontramos el sentido salvífico a través precisamente de esta bendición que será Abraham, que constituirá a partir de él una gran nación, y esa nación entonces será el vínculo o el vehículo más bien para que llegue esa bendición o salvación a todos los linajes de la tierra. Fíjense cómo desde la misma expresión de la Escritura encontramos una realidad. A veces no alcanzamos a descubrir que el sentido de la salvación universal está desde el Antiguo Testamento y lo ubicamos con la persona de Jesús. Pero si atendemos a lo que nos dicen los textos, ahí está bien explícito. Pero a veces no lo volamos, ¿verdad? Tenemos una mala costumbre, que es precisamente la costumbre de leer todo corriendo, ¿no? O de corrido, y no ponemos atención a las claves o las palabras claves que tenemos ahí. A veces tenemos que desarticular los textos, es decir, las frases, tenemos que desbaratarlas. Y es como les digo yo, cuando ustedes como mamás hacen un guisado, que hacen carne para deshebrar, ¿qué hacen?
Sacan unos hilitos casi imperceptibles, ¿verdad? Pero bueno, luego se hace bastante. Así es la escritura, tenemos que deshebrarla, ¿sí? Desmembrarla para poder entender lo que nos está diciendo. Por lo tanto, en este sentido, haré de ti una gran nación, pues en el hebreo la palabra pueblo va designando los lazos de parentesco real o ficticio, ¿sí? Que se puede tener entre los miembros de un mismo grupo. Por lo tanto, este pueblo o esta nación de la que habla el texto, pues en un primer momento lo vamos a ubicar desde una concepción muy local o muy centralizada en el pueblo de Israel. Pero si nos dice que el mensaje de Dios en este sentido es la bendición o la salvación para todos los pueblos, podemos verlo desde un sentido cristológico ya de nuestra realidad como el pueblo de Dios nacido por la fe. Esa es la gran nación que vivimos ahora. Bien, hasta aquí ubicamos el texto, no tenemos ninguna duda en torno a esto. Todo sencillo. ¿Sentido cristológico? Sí, en el sentido cristológico podemos ubicar que esta gran nación, pues ya somos todos los que vivimos una fe en Jesucristo, pero que se va reflejando desde esta misma realidad. Bien, vamos a continuar. Habíamos dicho, o había dicho yo, que nos habíamos saltado 11 capítulos, ¿sí? Los 11 primeros capítulos. Pero ahora vamos a ir viendo cómo la escritura nos narra algunos elementos. En el primer capítulo ubicamos la creación, ¿sí? El texto o los textos de la creación que nos reflejan. Pero a partir del capítulo 2 hasta el 11 se le va a llamar el ciclo de los orígenes. Estamos hablando no solamente del origen de todo lo creado, del mismo ser humano, sino de los orígenes de la humanidad, que van a irnos dando pautas interesantes para nuestro texto. Bien, entonces, en los 11 primeros capítulos del Génesis vamos a tener elementos mezclados. Por una parte vamos a encontrar la tradición ya vista, pero también vamos a encontrar elementos de tradición sacerdotal. ¿Cuál es la tradición sacerdotal? La tradición sacerdotal nos va a reflejar todo lo que es concerniente al culto, es decir, todas las leyes de santidad, todas las leyes del culto, etc. Por ejemplo, vamos a ubicar a ver qué tanto entendemos esto. En el relato de la creación podemos encontrar un elemento sacerdotal. El elemento sacerdotal, les digo, es toda la cuestión cúltica, todas las tradiciones dentro de la vida de Israel en torno a su fe. ¿Dónde podemos encontrar un elemento sacerdotal? En los relatos de la creación. La pregunta de los 65,000. ¿En la qué? No. En la creación. Estamos hablando de la creación. Génesis. Capítulo 1 del Génesis. Padre, ¿puede repetir la pregunta? ¿Dónde encontramos en el relato de la creación un reflejo de la tradición sacerdotal? Ubicando que la tradición sacerdotal refleja todo el sentido tradicional en cuanto al culto del pueblo de Israel. Pues en la orden que Dios les da a Israel. ¿De qué? De que no podrán comer todos. No. Vamos a ver, la creación. Nos dice el texto de la creación, ¿en cuántos días creó Dios el mundo? Sí. En 6. 6. Ah, ya ven. ¿Y el séptimo qué? Descansó. Ah, el séptimo descansó. ¿Y qué día de la semana descansaba el pueblo de Israel? El día séptimo. Ah, ahí está. ¿Sí? Si tenemos aquí un elemento como el Shabbat o el sábado, donde se descansa,
porque el día sábado era el día dedicado al culto, se refleja en el relato de la creación. Ahí lo encontramos. Fíjense cómo tenemos que estar así con los sentidos bien, bien avispados, ¿no? Para poder entender esto o para poder detectar estos elementos. Bien, entonces vamos a ir ubicando cómo en los 11 primeros capítulos del Génesis podemos encontrar esta referencia a nuestro texto base. Sabemos entonces cómo en estos primeros capítulos o en estos primeros 11 capítulos nos van a reflejar una cosa, que la creación o la tierra en sí está necesitada de bendición. ¿Por qué? A ver, ¿qué nos narran esos capítulos? A ver si podemos recordar de manera concreta alguna situación. ¿Qué nos narran? El diluvio. Que el diluvio, muy bien, ¿qué más? Eso es un elemento importante. El diluvio, ¿qué otra cosa? De los primeros 11 capítulos. Ah, bueno, ese es en el 12. Pero estamos en los 11 primeros capítulos. Un elemento donde se nos ubique la necesidad de bendición. Bueno, ¿qué pasa después de la desobediencia de Adán y de Eva? Son expulsados del paraíso y aquí hay entonces ya una promesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora se va a necesitar precisamente una redención o una salvación. ¿Por qué? Porque el plan original de Dios no se llevó a cabo por la desobediencia de Adán y de Eva. La situación del castigo, porque así lo descubre el escritor sagrado, del diluvio. ¿Por qué sucedió el diluvio? Por toda la corrupción que la humanidad había sufrido. Ya estuviéramos ahogados. O sea, pues sí. Y luego vamos a encontrar un texto interesante en el capítulo 11. Todo este ciclo de los orígenes culminan con un texto importante que es la Torre de Babel. En la Torre de Babel vamos a ubicar cómo hay una confusión de las lenguas y entonces a partir de esta confusión todos los pueblos de la tierra se van a dispersar. Y desde aquí podemos ir encontrando precisamente cómo en estos elementos se van a reflejar nuestro texto base. ¿Podemos avanzar? ¿Dónde estaba la Torre de Babel? Pues en Babel. El Torre de Babel es un relato nada más para podernos dar a entender la situación. Bueno, si vamos a leer 11.4, vamos a leer 11.4 y ahorita contesto la pregunta, ¿sí? 11.4. Génesis 11.4. A ver, ¿quién lo tiene? Sí. Ajá. Después, así nos haremos famosos y no nos dispersaremos por todo el mundo. ¿Solamente el 4? Sí, solamente el 4. Bien, entonces encontramos que el relato de la Torre de Babel, concretamente en el versículo 4, nos habla de un deseo, el deseo de la superioridad del hombre. Vamos a hacer una torre tan alta que nos dé renombre, ¿sí? Pero desde una perspectiva muy humana, desde un deseo muy humano. El relato de la Torre de Babel es solamente un relato para darnos a entender la situación del hombre de siempre ir ubicando un plan diverso al plan de Dios, es decir, solamente dejar llevarse por sus propios deseos o intereses.
¿Dónde estaba Babel? Pues no la podemos ubicar desde una situación geográfica, lógica. ¿Por qué? Porque es un relato. Tenemos que entender, y lo habíamos visto en la Escritura, que muchas de las cosas que nos relatan son solamente historias para darnos a conocer una verdad de fe. Es decir, ¿existió la Torre de Babel? Pues no, seguramente no. Simplemente es una historia. Es una historia. Y eso tenemos que entenderlo, como la clase pasada que estaban viendo la cuestión de Jonás, que se lo traga un pez y duró 3 días en el vientre del pez. Pues es toda una historia para darnos a entender algo, una revelación de Dios, porque quien se mete, no sé, a una ballena, por decir algo, pues no va a sobrevivir 3 días, lógicamente. Pero también esta zona central babiloniana, o sea, la iglesia ya que llegó a tener ese lugar. ¿Cuál lugar? Babilonia. De Babel. Bueno, no solamente esto, sino es para descubrir el deseo del hombre de estar encumbrado en sí mismo y no sujeto al Dios que le creó. ¿Sí? Entonces tiene toda una intención aquí. Acuérdense. Es una metáfora, exactamente. Acuérdense, dijimos que íbamos a descubrir esta historia de salvación en el documento ya vista, bajo una condición política, refleja realidades que se viven, pero también un reflejo teológico, es decir, o toda una intención teológica. Dios nos está dando un mensaje a través de esta historia. Y entonces vamos a ubicar esta realidad. Es la misma situación cuando se habla, por ejemplo, del relato de la creación, de Adán y Eva. No podemos sostener que de un solo hombre, de una sola mujer, nacieron todo el ser humano, todo el género humano. Es ilógico, ¿no? Cuando se habla de Adán y de Eva, estamos teniendo personajes corporativos, así se les llama, es decir, un personaje que representa a todos los hombres, un personaje femenino que representa a todas las mujeres. Ojo, catequistas, si todavía estamos ubicando esto como Adán y Eva, estamos por ahí caminando fuera del sentido lógico, ¿verdad? Se trata de ubicar que esto es una historia que nos da a conocer un sentido de Dios, simplemente. Bien, ahora en este sentido, la dispersión de los pueblos, es decir, lo vamos a encontrar en el capítulo 11, en los versículos 4, 6, 8 y 9, donde los pueblos, al no entenderse, se dispersan, porque no se pueden entender. Y esto, ¿dónde lo vamos a encontrar, por ejemplo, reflejado en el Nuevo Testamento a la inversa? Aquí no se entiende. En Pentecostés, exactamente. Vamos a ir viendo, les decía yo, cómo algunos elementos que son bases dentro de la Escritura se van a prolongar a todo lo largo de la Escritura. Son como los cimientos o las ideas claves para poder entender esta historia de salvación. Estos pueblos que se han dispersado son parte de la creación, ¿sí? Pero una creación que está dividida, que no se entiende, que no logra comunicarse. Cuando hablamos, por ejemplo, en este sentido, del texto de Hechos de los Apóstoles, donde se nos narra la efusión del Espíritu, esta es una creación. Pentecostés, ¿qué fue? Una nueva creación, donde ahora todos podemos entendernos bajo un mismo lenguaje, el lenguaje de la fe. Ahí está, bien sencillito. Pero les digo, necesitamos aprender a conectar los textos para darles el sentido verdadero. Es como la supercarretera de la información, ¿verdad? Ahora que hablamos de la tecnología, cómo un dato se va conectando a muchas realidades, es lo mismo. La Escritura es esto, es una información, un dato que se va a reflejar, a conectar en la generalidad de la Escritura para darnos a entender una historia de salvación. Sencillo. Bien, entonces, a la dispersión de los pueblos que vamos a encontrar en el capítulo 11, corresponde precisamente el sentido del llamado de Abraham: haré de ti una gran nación. Y encontramos aquí en el texto de 11:4
donde precisamente dice la creación, o estos hombres en la torre de Babel, vamos a hacer una torre tan grande para tener renombre. Volvemos al texto de Génesis 12, 1 al 3. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Engrandeceré tu nombre. Vemos lo opuesto, ¿no? Vamos viendo ahora sí, fíjense cómo se conecta nuestro texto clave de Génesis 12, 1 al 3 con lo anterior. Acá el relato termina, el texto de la Torre de Babel en el Génesis 11 termina con que el hombre quiere tener un renombre, ¿sí? Es decir, un sentido de superioridad, pero por él mismo. Génesis 12 es Dios el que promete esto. Aquí hay una dispersión de todos los pueblos. Dios dice en Génesis 12, te daré o haré de ti una gran nación. Es decir, un solo pueblo, ya no un pueblo disperso, sino un solo pueblo. Pero encontramos precisamente en Génesis 12, 1 al 3, cómo se va repitiendo el sentido de bendición. Por ti, tú serás una bendición, en ti serán benditos todos los linajes de la tierra, bendecirás al que te bendiga, maldecirás al que te maldiga, etc. Bueno, ¿por qué? 5 ocasiones vamos a encontrar, pues tiene toda una correspondencia. En los 11 primeros capítulos, del Génesis 2 al 11, vamos a encontrar 5 maldiciones. Y ahora en Génesis 12, 5 bendiciones. Ah, qué casualidad. ¿Esto es obra de la casualidad? No, está reflejando entonces lo anterior, cómo la humanidad necesita precisamente la bendición de Dios. O, en este sentido, decía, podemos transformar esta palabra por salvación. La humanidad necesita salvación, ¿por qué? Porque todo lo anterior, desde el 2 al 11, nos refleja una cosa. El ser humano, creado por Dios, no fue capaz de vivir el proyecto original de Dios. Y ahora, este texto nos está revelando lo siguiente. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. ¿Entendible? Sí. Eso es bueno. Bueno, vamos a continuar entonces. Bien, entonces, tal parece que el ciclo de los orígenes pareciese el ciclo de las maldiciones. Y cuando hablamos de maldiciones, el autor sagrado nos presenta como los castigos, ¿no? Una humanidad castigada, pero bajo una circunstancia, es decir, bajo la realidad de sus faltas. Y ellos descubren que entonces Dios los castiga por sus faltas. Por lo tanto, el ciclo de los orígenes nos va preparando a nuestro texto clave de Génesis 12, 1 al 3. Sí, los primeros 11 capítulos nos dice o nos va mostrando una creación dañada por el pecado, ¿sí? Pues necesita esa redención. Y ya nos está precisamente empujando o nos está conectando con la respuesta de Dios. Dios creó todo en un orden, en un proyecto para el ser humano. El hombre no sabe responder a este proyecto, hay un castigo o hay una consecuencia, pero Dios va a volver a intervenir. De hecho, vamos a ir descubriendo cómo en estos textos de los orígenes, donde encontramos un castigo, siempre hay una promesa. Siempre hay una promesa. Ya nos está reflejando. Esto entonces no es nada casual, sino que en un texto, cuando empezamos a encontrar acontecimientos o palabras que son variantes constantes, es decir, que son constantes más bien, eso ya nos está dando todo un sentido de interpretación. Ya no volveré a castigar, voy a hacer esto, ya no volveré a castigar a la humanidad con esto. Ya nos está reflejando una acción repetida que nos está dando una clave de interpretación, que será precisamente Génesis 12, 1 al 3. Por lo tanto, nuestro texto clave no se puede separar de los orígenes. ¿Por qué? Porque va en la misma perspectiva teológica. Es decir,
el texto de 12, 1 al 3, se va a apoyar en lo anterior, porque esto anterior, los 11 primeros capítulos, van a ser el sustento de por qué hay estas 3 promesas. De por qué hay una promesa de tierra, de descendencia para engrandecer el nombre y hacer una gran nación, y por qué hay una promesa de salvación, por todo lo anterior que estamos ubicando. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahí en segundo se puede decir, el ciclo de el origen nos prepara a la llegada de la bendición o salvación. Sí, exactamente. Esa palabra la podemos modificar, no importa. Cuando hablamos de bendición, hablamos de una presencia concreta de Dios. Es decir, una bendición es una respuesta de Dios, una acción de Dios, una participación de Dios, algo en favor de. ¿Y qué es la salvación? Pues es la respuesta de Dios en favor del hombre, ¿no? Entonces podemos ubicarla desde esta perspectiva. Padre, siempre en las promesas va a haber una bendición y una maldición. En las promesas Sí. siempre va a haber una bendición. Y una maldición. No, No maldición no hay necesariamente. consecuencia. No. Aquí encontramos en este texto una promesa y culmina las promesas, estas 3 promesas, con una bendición. Luego, en el desarrollo de este proceso, cuando no se cumplen cuando no se cumple esto por causa del hombre, entonces vendrá una consecuencia, que es una maldición o un castigo más bien, pero no es que Dios castigue, Consecuencia de los actos. es la consecuencia de no vivir esto, ¿no? O de más hacer lo que está Exactamente, es lo mismo en nosotros. ¿Dios nos castiga? No. Nosotros entramos en una situación de castigo cuando no hacemos lo que nos toca. Y no estoy hablando solamente en relación con Dios, sino en cualquier situación. Por ejemplo, yo si soy diabético y sé que no puedo comer dulce, o sea, y me atasco un pastelote, pues va a haber una consecuencia. Me castigó Dios, a lo mejor va a estar con un coma diabético, ¿no? Yo mismo actué o atenté en mi contra. Sí. Pero con respecto al Antiguo Testamento, que anteriormente pues estaba escrito que cuando el hombre desobedecía, entonces había consecuencias hasta la 6ª generación. Está escrito, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ahora en este evangelio que se el próximo domingo, la pregunta de los discípulos es en base a lo que ya ellos conocían de la tradición del culto con respecto a la ley que existía, que los fariseos tenían muy apegada. Entonces decían, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús dice, ni él ni sus padres, ¿verdad? Entonces aquí hace un cambio en la mentalidad del hombre también, la acción que viene a realizar Jesús, porque ya estaba una tradición de que pues si desobedecías hasta la 6ª generación tenías la maldición, ¿verdad? Sí, pero esta es la concepción que se hace el hombre. No es que Dios les haya dicho, yo los voy a castigar, sino el hombre cree o interpreta, ¿sí?, que Dios le va a castigar. Por eso vamos a encontrar en los textos del Antiguo Testamento a veces como que la imagen de un Dios que castiga, de un Dios vengador, pero esa es simplemente la ubicación del autor sagrado para hacer entender que hubo una división, es decir, hubo una separación entre Dios y el hombre, y por eso le van a dar a Dios a veces características humanas, o se llaman antropomorfismos, es decir, cuando Dios está enojado, ¿no?, en el Antiguo Testamento, pero es para poder entender que han actuado en contra de Dios y que va a haber una consecuencia. Entonces siempre el pueblo de Israel, cuando descubre un acontecimiento negativo en su contra, va a decir, es que esa es la consecuencia, sí, de haber actuado mal, y por eso tuvimos este castigo, y dirán que viene de Dios, pero en realidad no es que Dios castigue, sino era lo que ubicábamos, es que ellos mismos atentaron contra Dios y contra sí mismo, y hay una consecuencia. Esto es lógico. A ver, había aquí como una pregunta. ¿No? ¿La palabra cómo fue? ¿Cuál palabra? Con las características humanas. Antropomorfismos. Antropomorfismos. Antropos, de hombre, morfé, forma, es decir, forma humana. A Dios se le da forma humana, y eso mismo lo encontramos en los mismos capítulos del Génesis, que es una característica también
de estos documentos. Por ejemplo, cuando dice que Dios caminaba por el jardín del Edén y los busca, estos son antropomorfismos, es decir, darle características humanas a Dios. Pero, Padre, cuando dicen que, por decir un padre hizo algo malo, que hay 7 generaciones de él que van a ser castigadas. no, eso es lo que les estaba diciendo. Maribel. Esa es la concepción que ellos tienen, pero dice la misma escritura, antes se decía, los padres comieron las agreces o las uvas amargas y a los hijos se les destemplaron los dientes. Pues no es así, o sea, sí, así dice la escritura, ¿no? Entonces no es así, cada quien es responsable de sus propios actos. Entonces, a veces también como que todavía tendemos a hacer esto en la iglesia, actualmente en la iglesia, ¿no? Es que tu papá tiene esta cosa, pero bueno, no hagan mucho caso a A eso. pesar de que ya sabemos que nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios distan, pues así como estamos, ¿verdad? Exactamente, lo dice la misma escritura, mis pensamientos no son sus pensamientos y hay una distancia. Entonces nosotros pensamos de una manera muy concreta, Dios tiene otra manera de actuar y de pensar, y es aquí donde tenemos que empatar desde la fe este sentido. Y bueno, el texto del domingo hace referencia a eso, pero no lo van a estudiar, no les adelanto. No, está bien. Sí, porque no lo vamos a cantar. Sí, Muy bien, el texto del domingo es una catequesis bautismal para el bautismo. La luz es la iluminación del bautismo, nada más, pero bueno. Bien, entonces veíamos ahí, vamos adelante más bien. Ahora vamos a pasar dentro de este desarrollo que estamos viendo de la historia de la salvación a el ciclo de los patriarcas. Ciclo de los patriarcas. Y empezamos a ver a un patriarca importante. Bien, entonces vamos a ubicar aquí los capítulos 12 al 36 del Génesis. Y entonces vamos a descubrir cómo nuestro texto base o nuestro texto clave, lo estoy repitiendo mucho porque ese es fundamento o fundamental este texto. Génesis 12, 1 al 3 va a aparecer en la historia de los relatos de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Va a estar plagado de esta realidad y esto es importante pues irlo ubicando. Entonces, vamos a ir descubriendo en el ciclo de Abraham cómo nuestro texto base va a tener referencia en el ciclo de Abraham en el texto de Génesis 18 en la teofanía de Mambré. La teofanía de Mambré nos relata un encuentro de Abraham con Dios, ¿sí? Dice el texto que son 3 personajes que visitan a Abraham. Abraham estaba así tomando el fresco en un encinal en Mambré. Y entonces vamos ubicando que Abraham tiene una actitud de acogida para Dios, porque manda que les preparen de comer, etcétera, etcétera. Bueno, aquí se va a ir reflejando esta situación. ¿Por qué? Porque en el versículo 17 Dios sale de Mambré y de la presencia de Abraham para dirigirse a Sodoma. Y va Dios con una intención, y ya sabemos cuál es: destruir a Sodoma, ¿verdad? Y entonces Dios va pensando si precisamente va a compartir la intención que tiene de castigar a Sodoma o no con el patriarca Abraham. Este es interesante. ¿Dirá o no dirá Abraham que tiene la intención de destruir este lugar? Y entonces, en el versículo siguiente, en el versículo 18, continuamos, vamos a descubrir cómo Dios decide precisamente contárselo todo a Abraham. ¿Por qué? Pues aquí está nuestro texto base, Génesis 12, 1 al 3. ¿Qué va a hacer Abraham para todos los pueblos? Una bendición. Una bendición. Salvación. ¿Y Dios quiere castigar?
Bueno, aquí así se nos Sí, presenta el texto. Ojo, vamos ubicando. Dios quiere castigar, pero nos dice que Abraham va a ser signo de bendición. Por lo tanto, Génesis 18 al 18 nos va ubicando este sentido de precisamente poder llevar a cabo o no esta acción. Pero si Abraham es bendición, ¿qué hace en este texto Abraham? Intercede, muy bien. Si Abraham es signo de bendición para todos los pueblos de la tierra, pues tiene que entonces llevar a cabo su misión de bendición. Y por eso vamos a encontrar, y a mí me encanta este texto, porque Abraham se pone como un verdadero comerciante. Empieza a regatearle a Dios. Discúlpeme, mi Señor, que insista. Pero si encuentra solo tantos justos, ¿va a acabar? No, si encuentro tantos, no. Pero si no son tantos, y hasta que llega un solo justo, pues no, si encuentro un solo justo, no destruiré. Ahí encontramos el sentido de cómo Abraham es una bendición para este pueblo. Pero ahí ya hay un cambio, ¿verdad? O sea, ahí ya no es Abraham, ahora es Abraham. Abraham, sí. Bueno. Todavía no. Ya también lo escribió diferente. Es parte de Dios. No solamente es un nombre. Miren, cuando en la Biblia encontramos los cambios de nombre, que un personaje primero es Abraham y luego es Abraham, es porque está significando un personaje que es asociado a la misión, y con esto que tiene una participación importante. Lo vamos a encontrar con el mismo Pedro. Tú eres Kefas, ahora serás Pedro. O con Pablo, Saulo, ahora eres Pablo. Estos cambios de nombre precisamente hacen referencia a que es un personaje asociado a la misión. Por eso hay el cambio de nombre, por su participación y porque están ejecutando una misión de parte de Dios. Bien, por eso aquí ya es Abraham, ¿sí? Pero vamos a descubrir cómo el pueblo de Sodoma pues no va a recibir en sí la bendición, sino solamente algunas personas, como van a ser Lot y sus hijas. ¿Por qué? Porque precisamente ellos son los únicos justos que se encontraron en esta situación. Y la esposa no, porque ella volteó, a ver lo que estaba sucediendo, y la historia nos dice, se convirtió en estatua de sal. Sería por chismosa, quién sabe. No es cierto. Quería ver si era cierto. Quería ver si era cierto, quería verificar por sí misma. Curiosa. ¿Por qué? Curiosa, la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Bien, entonces encontramos en el capítulo 13 un texto donde precisamente Abraham y Lot se separan, y entonces Abraham bendice a Lot repartiéndole parte del país en una situación concreta, es decir, le reparte lo mejor del país. Esto también es un signo de bendición. Por lo tanto, podemos ir concluyendo que en el ciclo de Abraham el tema de la bendición ocupa un lugar preponderante. ¿Sí? Ocupa un lugar preponderante el tema precisamente de la bendición. ¿Y cómo no va a ocupar un lugar preponderante? Sí, desde el Génesis 12, 1 al 3, ya encontramos este llamado y esta promesa de ser Él una bendición para todos los pueblos de la tierra. Y lo mismo va a ir pasando con precisamente los demás patriarcas, como lo serán Isaac y Jacob, pero eso lo veremos en la próxima sesión. Ahora nos toca ir ubicando esto. En esta historia de la salvación encontramos en el Pentateuco un texto base que nos va reflejando el sentido salvífico hacia el futuro. ¿Por qué? Porque hay toda una realidad anterior, los primeros 11 capítulos del Génesis, donde el hombre necesita de bendición porque se ha apartado del plan original de Dios y no ha sido capaz de permanecer en la comunión con Dios, y por lo tanto ha habido consecuencias, ha habido castigos, hay ciertas promesas de Dios, pero se afianza en este texto
porque habrá una bendición para todos los pueblos de la tierra. Y aquí precisamente vamos ubicando esta realidad, y con esto concluimos. De Abraham habrá o surgirá un gran pueblo, el pueblo de Israel, los judíos. De entre esos judíos, el Hijo de Dios se ha encarnado como parte de este pueblo para mostrarnos la salvación. Ahí se cumple concretamente la promesa de salvación, como ya alguien por ahí lo había comentado. Bien, y la próxima sesión entonces veremos o continuaremos viendo estos pasajes desde Isaac, Jacob, luego José, la historia de José, y también la cuestión del éxodo, con la expulsión precisamente de los israelitas o de lo que será el futuro pueblo de Israel de Egipto. Y aquí se va viendo nuevamente el sentido de las promesas de tierra, bendición.